RAM o CS. Manejo de dispositivos y zonas. Una vez escaneada y detectados los amplificadores de nuestra red, estos aparecen bajo la sección Amplifiers del árbol de dispositivos. Mediante este árbol podemos organizar y configurar los diferentes amplificadores de nuestro sistema. En la parte superior del árbol hay una serie de iconos que nos permiten realizar las siguientes funciones. Lupa. Nos permite escanear la red desde cero para detectar todos nuestros dispositivos. Lupa más. Nos permite escanear la red y añadir los nuevos amplificadores detectados a los ya existentes. Lupa admiración. Mediante este icono recuperamos la conexión de todos los amplificadores que hayan podido perder la conexión por diferentes causas. Zona más. Nos permite añadir una nueva zona a nuestra estructura. Zona menos. Nos permite eliminar una zona de nuestra estructura. Zona puntos. Nos permite editar el nombre de una zona. Expandir árbol. Expande completamente todas las ramas de nuestro árbol. Contraer árbol. Contrae completamente las ramas del árbol. Además, existen otras opciones a las que podemos acceder pulsando con el botón derecho del ratón, sobre una zona o sobre un amplificador concreto. Así, podemos hacer la configuración Ethernet de un amplificador concreto, Ethernet config, reconectar un solo dispositivo perdido, reconnect this device, añadir amplificadores virtuales no existentes en la red, a device, eliminar un dispositivo, delete device, renombrar un dispositivo, rename device, o identificar un dispositivo mostrando un mensaje en el display frontal del mismo. Además existe la posibilidad de crear, eliminar o renombrar zonas de la misma manera que se hace con los iconos descritos anteriormente. Las zonas. Para organizar los amplificadores de una red, es posible crear diferentes zonas. Estas zonas normalmente se corresponderán con la zona física donde estén colocados estos amplificadores. Esto nos permite, además de organizar visualmente los amplificadores, poder controlar y monitorizar simultáneamente los distintos amplificadores de una zona, así como enviar presets o librerías a todos los amplificadores simultáneamente. Para crear una zona, después de haber detectado los amplificadores de nuestra instalación, nos colocamos en la parte superior del árbol, y pulsamos el icono Añadir zona. Introducimos un nombre para esta nueva zona y validamos. Ahora podemos arrastrar directamente cualquier amplificador a esta nueva zona, para colocarlo dentro. Podemos crear todas las zonas que necesitemos, incluso anidándolas dentro de otra zona ya existente. Una vez creada la zona y asignados los amplificadores que forman parte de ella, podremos gestionar simultáneamente todos los amplificadores de la zona. Esto se realiza mediante los botones Preset Manager y Mon/Standby que aparecen a la derecha del nombre de la zona. Mediante estos botones podemos realizar las siguientes funciones. Preset Manager. Nos permite gestionar los presets y librerías de todos los amplificadores de la zona simultáneamente. Al pulsar sobre el botón se abre una nueva ventana donde inicialmente debemos de cargar la librería con la que vamos a trabajar en la zona. Usamos el botón Open Library File para ello. Una vez cargada una librería en nuestro PC, tenemos la posibilidad de enviarla completamente a todos los amplificadores de la zona mediante el botón Send to Zone. Además, si fuera necesario, podemos gestionar independientemente los diferentes tipos de presets, o llamarlos para colocarlos en las entradas o salidas de todos los amplificadores simultáneamente. Así, mediante la ficha Send y Recall podemos enviar y cargar como actual el preset deseado sobre cualquier sección de todos los amplificadores simultáneamente. Por ejemplo, si quisiéramos enviar y poner como actual el preset de salida número 2 en todos los canales D, seleccionaríamos el mismo en la ventana, y pulsaríamos el botón Send. Con esta acción habremos colocado dicho preset en las librerías de los amplificadores, y lo habríamos llamado para colocarse como actual en los canales D. Lo mismo ocurre con los presets de entrada, o la sección Route que se cambiaría directamente en la configuración actual de los amplificadores. El Global Preset actuaría de la misma manera, enviando los presets de salida y entrada necesarios al amplificador, y colocándolos como actuales junto a la configuración de route definida en el Global Preset. Además, mediante las pestañas Global Presets, Input Presets y Output Presets de esta ventana, podemos enviar individualmente Send Selected Preset o colectivamente Send All Presets, los presets deseados a las librerías de los amplificadores.
También es posible mediante estas ventanas hacer la función de envío y llamada Send y Recall, que hemos visto en la primera pestaña Send y Recall. Por último, indicar que cuando cargamos una librería en una zona, esta librería será asignada a la misma en el propio proyecto, y además también será la librería que se abrirá de forma automática cuando abramos cualquiera de los amplificadores de dicha zona. En cualquier caso, nosotros siempre podremos abrir libremente cualquier otra librería para un amplificador específico. Monitor Standby. Mediante el botón Mon Standby, podemos realizar dos funciones bien diferenciadas sobre todos los amplificadores de una zona. Por una parte podemos controlar la puesta en marcha y el apagado simultáneo de todos los amplificadores de la zona, y por otra parte podemos monitorizar cualquier alerta, desconexión, fallo, impedancia, o temperatura, que se pueda producir en cualquier canal de un amplificador de la zona. Por lo que respecta al control de la puesta en marcha de los amplificadores Power Control, tenemos la posibilidad de encenderlos por grupos para evitar una sobrecorriente en la red de alimentación en el momento de la puesta en marcha. Así, podemos configurar el número de amplificadores que vamos a encender simultáneamente, así como la diferencia en segundos que habrá entre cada grupo de encendido. De esta manera, cuando pulsemos el botón ON, se pondrán en marcha todos los amplificadores de la zona, pero de forma secuencial. En este caso, por ejemplo, encenderemos los dispositivos de 3 en 3, con una diferencia de 2 segundos entre ellos. Cuando pulsemos sobre el botón Standby se apagarán todos los amplificadores de la zona de forma simultánea. En cuanto a la función de monitorización de alertas, Alerts Monitor nos permite monitorizar en tiempo real los amplificadores de nuestra instalación, o de una zona concreta, para comprobar si se produce una situación de alerta debido a algún fallo. Cuando se produce esta situación, los canales del amplificador que presenta la alerta son listados en la parte inferior de la ventana, indicándonos además cuál es la causa de la alerta. Es posible listar permanentemente todos los canales de nuestros amplificadores de forma continua, y no solo los que presenten una alerta. Para ello, basta cambiar la selección de la sección Devices List, lista de dispositivos, y marcar al todos. Las posibles causas para mostrar una alerta son: alerta Power. Luce en rojo cuando existe algún amplificador en situación de apagado en standby, que necesitaría ser puesto en marcha. Además, esta alerta también se activa cuando perdemos la conexión Ethernet con un amplificador, lo que nos podría indicar que el amplificador esté totalmente apagado. Una vez se produzca esta alerta Power, en la parte inferior se listarán los canales de los amplificadores que presenten este fallo, marcándose en color naranja la casilla de Power del amplificador si éste está en situación de apagado en standby, y en blanco si no se puede determinar la situación del amplificador debido a la pérdida de conexión. Seleccionando cualquiera de los canales de este amplificador en la lista, podremos proceder a su puesta en marcha directamente con los controles que aparecen en la parte derecha de la ventana. Alerta Fault, fallo. El LED Fault de la sección Alerts Monitor lucirá en rojo cuando se produce un fallo en algún canal, de forma que no exista salida a los altavoces cuando realmente existe entrada de señal. Esto puede ser debido a una avería en el canal concreto de ese amplificador. En la parte inferior se listará el canal concreto que presenta el fallo, luciendo en rojo la casilla Fault F. Alerta de impedancia Z. Luce en rojo cuando la impedancia de los altavoces medida por el amplificador no está dentro de los límites definidos por el usuario para cada canal de amplificación. Esto puede ser debido a una desconexión del altavoz Open Load, marcado como OL, una conexión inadecuada de los mismos o una avería del propio altavoz. Para configurar los límites máximo y mínimo de impedancia de cada canal, mostramos la lista con todos los amplificadores Device List, AL, y seleccionamos el canal que queremos configurar. Aparecerá en la parte derecha una nueva columna de configuración, donde introducimos estos umbrales de impedancia mínima Z-min y máxima Z-max para este canal específico. Téngase en cuenta que la medida de impedancia de cualquier altavoz es algo esencialmente variable en función del programa musical, por lo que es normal que la impedancia tenga grandes fluctuaciones. La medida de impedancia mostrada es una media de los valores mínimos de impedancia monitorizados, para tratar de obtener un valor semejante a la impedancia nominal del altavoz. Téngase en cuenta también
que para poder obtener un valor correcto de la medida de impedancia, es necesario obtener un valor mínimo de señal de salida, para poder así realizar una medida precisa y la casilla de impedancia lucirá en verde cuando el valor medido está dentro de los límites definidos por el usuario, lucirá en rojo cuando excede estos límites, y lucirá con fondo blanco cuando no se pueda realizar una medida correcta de la impedancia del altavoz, posiblemente debido a falta de nivel de salida. Alerta de temperatura, temp. Lucirá en rojo cuando la temperatura del amplificador esté por encima del umbral definido por el usuario. Inicialmente este umbral es del 90%, y se puede modificar de la misma manera que se configuran los umbrales de impedancia que vimos en el punto anterior. Por último, reseñar que esta ventana o monitor standby es posible minimizarla para mostrarla en un formato compacto de alertas, para poder así mostrar en una sola pantalla diferentes ventanas de alertas correspondientes a diferentes zonas si fuera necesario. Además, existe también un icono de información que nos permite comprobar rápidamente cuáles son los elementos que monitoriza o controla esa ventana.